Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la sesión sexta de la Escuela Germán Rojas Niño en su cuarto año. Hoy nos acompaña el compañero José Cuesta Novoa, compañero de nuestra organización que ha mantenido el trabajo con la gente de Bogotá y de muchas partes más. Hoy nos vamos a tocar el tema del Consejo de Bogotá, mi aporte al gobierno del cambio. José, compañero José, tiene la palabra. Buenas noches a los compañeros que nos están escuchando y viendo en esta noche. Quiero contarles que la relación entre Bogotá, Distrito Capital y el gobierno de la nación es muy fuerte y sobre todo tiene una relación orgánica. No hay que olvidar que Bogotá, pues lo que ya conoce toda la gente, pero creo que es importante ratificarlo para que se entienda esa relación orgánica entre el Bogotá, Distrito Capital y la nación. Somos la capital de la República, somos la ciudad más grande de Colombia, 9 millones de habitantes. Nosotros representamos el 25% del PIB colombiano. Y es altamente probable que a partir de la entrada en vigencia de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca pasemos del 25 al 33% del PIB. En ese orden de ideas, Bogotá es creo que de las 3 o 4 ciudades grandes en el mundo, es un dato mayor. Creo que es una de las 4 ciudades en el mundo, creería más bien que son 3, que teniendo ese tamaño tan desproporcional, de una ciudad que tiene ya 9 millones de habitantes, es una ciudad que no tiene metro. Insisto, en el mundo solamente 3 ciudades, entre ellas Colombia, vive esa tragedia. Entonces, empiezo por el punto más álgido de lo que yo he hecho. Y me parece que es importante contarlo en los términos que lo estoy haciendo, porque creo que además ese va a ser el enfoque que yo quiero darle al aporte que creo que deberíamos asumir todos en su conjunto, estemos donde estemos, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, etc. Y es que empecé deliberadamente por el tema del metro, porque lo que he querido es que mi aporte desde Bogotá al gobierno nacional no sea reducido exclusivamente a lo que sabemos hacer por competencia histórica y natural. Y es que los que provenimos de la experiencia del M9 somos PhD, expertos en participación ciudadana. Pero me parece que ese es un elemento connatural que está ahí, que no es propiamente, digamos, lo que esperaría el gobierno nacional de cada uno de nosotros. Porque eso ya está ahí. Es decir, eso está en el ADN de cada uno de nosotros que hicimos parte de esta organización y lo sabemos hacer con creces. Movilizar la gente, hacer pedagogía con la gente. Por supuesto que eso es absolutamente importante, pero hoy el ejercicio del gobierno nos implica retos mayores. Y en ese berenjenal del mundo de la tecnocracia es que yo me he metido, también forzándome a mí mismo, ¿no? Porque es muy importante, como ya lo he dicho, que nuestra tarea tenga una dimensión de lo político, de la pedagogía, de la participación, de la defensa del gobierno del presidente Petro en la calle. Pero a mí personalmente, sin dejar de hacerlo, porque lo sé hacer bien, porque lo he hecho muy bien, porque cuando la historia me ha puesto en momentos decisivos de la vida política de este proyecto, con Petro a la cabeza, lo hemos hecho a profundidad. Para nadie es ningún secreto y pues lo contaré, no con el ánimo de, digamos, hacer reivindicaciones personales innecesarias, sino porque tiene que ver un poco como con el discurso de la exposición. Petro hoy no sería presidente de la República si en su momento yo no me hubiese puesto al frente, no solo, por supuesto, pero sí al frente
a liderar un movimiento de multitudes que se denominó Petro no se va, cuando el procurador Ordóñez decidió destituirlo e inhabilitarlo por 18 años. Si no nos hubiésemos puesto al frente de ese gran movimiento, pues seguramente Petro no sería presidente. Y lo hicimos con enjundia, con sapiencia, con muchísima capacidad de mística, compromiso, ese mismo que fuimos cultivando a lo largo de nuestra experiencia en el M19. Y logramos derrotar al fascismo institucional representado en la decisión del procurador Ordóñez, que era sacar del juego de la vida política a su mayor contradictor, que era Gustavo Petro. Pero en la medida en que yo me fui, después de la desmovilización, me dediqué pasé del mundo de la filosofía, en donde me gradué en la Universidad Nacional. Luego empecé a hacer una maestría en estudios políticos en la Javeriana, universidad a la cual me volví profesor durante más de 22 años. Y me dediqué muchísimo tiempo a hacer investigación académica sobre el ejercicio de la gestión pública. Ya desde los años 90, recuerdo bien cuando hicimos la dejación de armas y firmamos el acuerdo de paz. Ya cuando construimos ADM-19, recuerdo bien con el mismo Navarro, con Abel Rodríguez, que tampoco existe ya, en ese partido político recientemente constituido, y eso nunca se me olvidará a mí. Llegó el PSOE, que venía a ser la asesoría del proceso de paz, y por supuesto tenía mucho interés en que la ADM-19 se fortaleciese. Y ellos dijeron algo, me contaron algo que nunca he olvidado, ¿no? Que el PSOE, que es un partido histórico de más de 100 y tantos de años, que es un emporio de toda clase, político, empresarial, etcétera. Ellos tienen suficientemente decantado hace más de 60 años, 70 años, como 3 clases de dirigentes que surgen del partido, del PSOE. Uno, los que se forman para ser dirigentes del partido. Dos, los que se forman exclusivamente para la vida parlamentaria, llámese concejales, diputados o congresistas. Y 3, los procesos de formación de la gente que va a administrar la cosa pública. Y yo estaba terminando mis estudios de filosofía, y ese elemento de información me quedó grabado. La administración pública es una ciencia y un arte. Y ahí nosotros tenemos que ser conscientes que ese es uno de los retos que tenemos que asumir a fondo para superarlo con éxito. Nosotros, en el caso digamos, de la experiencia de ADM-19, ¿qué podríamos decir en materia de la gestión pública, de la gestión política en la administración pública? Navarro hizo una cosa extraordinaria, sobre todo en la alcaldía de Pasto. Hizo un muy buen gobierno, tanto que en su momento obtuvo el galardón de ser el mejor gobierno de los gobiernos locales y municipales en todo Colombia. Lo hizo bien. Alguna vez hablando con Navarro en Cúcuta, me decía que él se sentía bastante achilado en su ejercicio parlamentario. Le pregunté, bueno, ¿y cómo le va en su actividad parlamentaria? Dijo, no, pues la verdad no me siento bien. Yo tengo una capacidad fundamentalmente para el ejercicio del Ejecutivo. Y mostraba su insatisfacción, su frustración, porque decía, reconocía él mismo que no era propiamente un gran parlamentario, pero sí un gran ejecutor. Y ahí va dando la razón un poco a la tesis de los amigos del PSOE. Las gentes que administran lo público son distintas de las gentes que van al Parlamento, y son distintas las otras personas que se dedican a dirigir los destinos de un partido, a gobernar un partido internamente.
En ese orden de ideas, desde esa época, la Alianza Democrática 19, yo me he impuesto como reto aprender de la administración pública, de la cosa pública. Para mí fue un PhD lo que hice al lado del alcalde Gustavo Petro, cuando me designó como subsecretario de gobierno. Conocer en detalle el tema de la matemática financiera, de la elaboración de los presupuestos, de la ejecución de los presupuestos, de la forma como se conjugan 4 elementos en un mismo proceso para ejecutar recursos. El elemento jurídico, el elemento financiero, el elemento administrativo y la voluntad política. Y eso es lo que permite que los planes de desarrollo crezcan y los planes de desarrollo se vuelvan una realidad. Yo era el jefe de los alcaldes locales en Bogotá, Humano, y le puedo decir, por ejemplo, Ciudad Bolívar tiene el Metrocable, que es una maravilla, que es Made in el gobierno de Petro en Bogotá, Humano. Y lo logramos porque un hombre del M9, que estaba alcalde de Ciudad Bolívar, entendió la lógica y sabía que había que hacerlo sin temores y sin miedos, porque la administración pública todo el tiempo está llena de incertidumbres, temores y miedos, que además se multiplican por los enemigos de la administración. Y entonces, mire este ejemplo tan interesante. Escogieron para las tareas eran el de Ciudad Bolívar y el de San Cristóbal. Hoy la realidad es que Ciudad Bolívar goza de un cable aéreo maravilloso. No hay nada que produzca más orgullo a la ciudadanía de Ciudad Bolívar, que es una localidad profundamente segregada con altísimos niveles de pobreza, que esa propuesta de cable aéreo, digamos, de un sistema un sistema eléctrico de movilidad amable, veloz y que le genera un enorme nivel de incremento en términos del desarrollo urbanístico para estas zonas tan deprimidas como Ciudad Bolívar. Ese lo tenemos. Y lo tenemos gracias a que un alcalde local entendió que había que echar para adelante independientemente de los funcionarios que normalmente acompañan la tarea en la que uno está empeñado, que son expertos en decir, no, no se puede, no, no firme eso, no, no haga eso, eso le va a generar problemas. La realidad es que hoy tenemos cable aéreo en Ciudad Bolívar. Y en el otro caso, San Cristóbal, un populoso sector también, de unos 700.000 habitantes, no cuenta con cable aéreo. Y en buena medida fue el resultado de un alcalde que se llenó de miedos, se dejó influir profundamente por ese cúmulo de funcionarios públicos de la administración que están básicamente inspirados en una dinámica conservadora, no se puede, es muy peligroso, eso le puede acarrear consecuencias de orden fiscal, administrativo, disciplinario y penal. Y no lo hicimos. Entonces, cuando yo llego al Consejo de la Ciudad de Bogotá, para ya ponerlo en presente, yo entiendo que empiezo mi labor en un momento excepcional. Petro ha ganado la presidencia de la República y eso es mucho que decir. Es la única vez que lo hemos hecho, después de 220 años de vida republicana. Entonces, con base en ese enfoque que acaba de mencionar, me he dedicado fundamentalmente a trabajar la política pública desde el Consejo de la Ciudad en función de echar para adelante los grandes megaproyectos que el gobierno nacional tiene en función de Bogotá, metro subterráneo. Y en un santiamén cuando digo en un santiamén fue un par de meses que me dediqué días enteros, noches enteras a trabajar el tema técnico del metro, el tema técnico del metro, sus trazados, su estructuración jurídica, su estructuración financiera, la distancia entre
estaciones, en los trazados tanto del subterráneo versus el elevado. Me metí, me interné profundamente en los hígados y en los intestinos de las políticas técnicas de los metros en la ciudad de Bogotá. Y ahí hemos jugado un papel importante, la gente ya lo reconoce. En los últimos días hicimos un debate, tal vez como el 20 de enero, que fue maravilloso, la gente nos lo reconoce por el nivel de experticia técnica para defender tesis políticas. Eso también lo aprendí en este consejo, que no basta simplemente con tener un orden ideológico y político en la cabeza, no es suficiente. No, señores. Y ahí lo digo con cariño para los compañeros del M19 que hacen política. Esto implica estudiar, esto implica formarse, esto implica hacer investigación técnica y científica, porque yo también tengo la posibilidad, digamos, de quedarme en ser un parlamentario, en este caso un concejal. Todos los que hemos hecho política desde la época del M19, pues nos hemos formado como buenos oradores, etc. Entonces puedo terminar siendo, sin darme cuenta, un político que sabe emocionar a la gente por el tipo de discurso, por el tipo de entonación, por la forma discursiva y narrativa que empleamos. Pero termino de pronto sin darme cuenta en haciendo un ejercicio de trabajo político sin fundamento técnico, y eso a mí personalmente me genera enorme insatisfacción. Y lo veo, no voy a, por supuesto, dar nombres, en algunas personas que hacen parte del pacto histórico, que se quedan en la repetición de eh, tesis generales, de frases generales, casi que en un ejercicio, digamos, fundamentalmente de carácter proselitista, emocional, que raya en muchas ocasiones con con la demagogia. Yo sí creo que los que estamos en los cuerpos colegiados tenemos también que obligarnos a entender que lo nuestro también se mide técnicamente, que los productos que nosotros elaboramos tienen que ser medidos técnicamente con indicadores, que hay que meterle fuertemente a la economía política. Alguien que quiera hacer ejercicios de administración pública, ya sea en la ejecución o en el control, tienen que tener una fuerte vinculación con los análisis de la economía política, porque al final eso es del ABC diario, diario, cada instante. Si se hace una proyección de cuánto puede costar el metro hoy, la iniciativa que ha formulado el presidente Petro de subterranizar 14 kilómetros del primer trazado del metro elevado, lo que llaman la primera línea, porque eso tiene unos costos financieros, el costo financiero de los créditos internacionales, de los créditos nacionales, tiene su ciencia. Y me parece que ese es por lo menos para mí ese es el reto, ese es el paradigma. Me quedo con ese modelo de acción del control político, en donde aparte de los elementos políticos propios de nuestra concepción política, tenemos fundamentación técnica para sustentar nuestras hipótesis políticas. Y en ese orden de ideas creo que le hemos... Es que el compañero va en carro. Creo yo que nosotros hemos prestado un favor importante al gobierno nacional en los Ahí se paró un poquito, pero yo creo que toca esperar. Sí, esperemos que se encuentre señal. en toda esta discusión sobre la... Aló, aló, Sí, te escuchamos, José. ¿escuchando? Sí, te estamos Bueno, escuchando. le decía que la segunda tarea, la
que me he sentido profundamente útil con el gobierno nacional de la que fue pues, que lo aprobaron allá, la ley 2199, que crea la región José, se te escucha entrecortado. Se le fue el sonido. Sí, sí. No, se cayó. Aló, buenas tardes. Ahí te escuchamos bien, José. Bien, entonces les decía entonces que el segundo aspecto en donde me sentí profundamente útil fue justamente Se te apagó el micro, José. útil con el gobierno de Gustavo Petro fue en defender las banderas que el presidente Petro había fijado en relación con la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca. Les estaba contando que el primer ejercicio que permitió justamente el proceso de la estructuración jurídica, normativa y constitucional de la región metropolitana fue exactamente el debate que se adelantó en el Congreso de la República, que lo lideró el senador de la República, Gustavo Petro. Y entonces, él mostró con pelos y señales que ese engendro del mercado, pues sencillamente en el caso de la ciudad de Bogotá y la región metropolitana de la sabana de Cundinamarca, iba a significar el sacrificio de todo lo que tiene que ver con la sabana de Cundinamarca, que está contemplada en la Ley 99 como un recurso estratégico de carácter ecológico y que debe ser defendido a fondo. ¿Por qué? Porque es justamente esa zona de la sabana de Cundinamarca la que concentra los mejores suelos agrológicos en la región andina. Y eso, pues evidentemente tiene que ser objeto de una protección especial, pues por eso lo incorpora la Ley 99 como tal. De tal manera que Cambio Radical con el señor Germán Vargas Lleras y el Centro Democrático encontraron fue en la región metropolitana la oportunidad para iniciar un proceso de metropolización, es decir, de integración vertical entre Cundinamarca y Bogotá para ponerle ese mercado que significa construir 3 millones de nuevas viviendas en la sabana de Cundinamarca sobre los suelos agrológicos que conservan los recursos hídricos y acuíferos de la región andina y que además son los suelos, digamos, virtuosos para la producción de la soberanía alimentaria de la región andina, Bogotá, Cundinamarca. Está establecido con la ley que finalmente avanzaron en el Congreso de la República en el periodo en que Petro era senador entre el 18 y el 22. Un ecocidio, aprobaron un ecocidio. Sencillamente permiten crear 3 millones de nuevas viviendas sobre los suelos agrológicos de la sabana Bogotá, Dinamarca. Y del otro lado, van a habilitar un asentamiento humano de 12 millones de personas más. Es decir, Bogotá y Cundinamarca hoy suman 12 millones de personas. Con esto, sencillamente, estamos reeditando un monstruo que se llama Bogotá Distrito Federal. Para quienes conocemos Ciudad de México, el DF,
sabemos de antemano las implicaciones bárbaras desde el punto de vista ecológico y ambiental que significa este modelo. Y lo aprobaron. Y el único que se dio la pela en el Senado de la República fue el hoy presidente de la República. De tal manera que cuando a mí la suerte, porque tuve la suerte, me entregan, me sortean el proyecto de región metropolitana para decir que Bogotá Distrito Capital entre a la región metropolitana ya aprobada en el Congreso de la República. Pues me empleo a fondo durante un mes preparando una ponencia negativa que me valió el reconocimiento de tirios y troyanos como una ponencia profundamente sólida, la tesis con la cual me opuse a la entrada de este modelo de mercado para ampliar, entre otras cosas, un mercado a pasar de 12 millones de personas a 24. Eso está cantado, simplemente le están haciendo el favorcito y el jueguito al señor Carlos Slim, que ya decidió comprar una empresa comunitaria de agua en Mosquera, Cundinamarca. Simplemente va detrás de ese ponqué que significa la administración y prestación del servicio o los servicios públicos en general. No solamente tiene que ver con el agua, también tiene que ver con la energía, también tiene que ver con la telefonía, con todo. Se lo quiere llevar Carlos Slim. Este fue un negociado, que lo puedo decir con toda claridad. Cambio Radical y Claudia López se pusieron de acuerdo para abrirle el gran negociado, para que la Bogotá metropolitana de 24 millones de personas, el rey sea uno de los hombres más ricos según la lista Forbes. Y allí hicimos fundamentalmente una defensa del agua, teniendo en cuenta y reclamando la necesidad de ordenar los territorios en medio de esta debacle que significa la región metropolitana sometida a la emergencia climática, sometida a la crisis climática, sometida al fenómeno del cambio climático. Y eso me enorgullece, pues porque la gente cree, la opinión pública cree que los que fuimos guerrilleros del M-19 no sabemos más que desarrollar actividades de vocinglería, de pregoneros, y cuando de pronto encuentran, así me lo manifestaron varios periodistas y varios incluso colegas, hablando de profundidad sobre el tema del agua, mostrando cómo efectivamente eso significaba e implicaba terminar llevando a un segundo trasvase de las cuencas de la Orinoquía. Bogotá hoy no depende para el abastecimiento del agua potable de sus propios recursos, ya no hay eso desde 1940, los recursos acuíferos se agotaron, hubo necesidad de hacer un primer trasvase en la cuenca de la Orinoquía. Es decir, la gente, todos conocemos Bogotá, como todos conocemos Cali, como todos conocemos Medellín. Cuando ustedes vengan a Bogotá, sepan que el agua que consumen, que es de muy buena calidad, porque tiene 99% de potabilización, esa agua no la brindan exactamente los páramos con los que contamos aquí dentro de la región andina. Esa la estamos hurtando, vamos a decirlo de manera castiza, hurtando exactamente a las cuencas de la Orinoquía con los famosos ríos voladores. Y eso permitió sencillamente que ese trasvase se especificara y se representara en lo que llaman ahora Chingaza 1. Para esos 24 o 12 nuevos millones de habitantes que va a tener Bogotá región metropolitana, tenemos que volver a hacer un segundo trasvase de las cuencas de la Orinoquía. Y eso es mortal en términos de cambio climático, porque eso significará desecar la cuenca de la Orinoquía, y si se deseca la cuenca de la Orinoquía, sencillamente el sueño del gobierno de Gustavo Petro, Colombia potencia mundial de la vida, de mantener la Amazonía como un espacio fundamental para, entre otras cosas, garantizar la lucha contra la emergencia climática y contra la crisis climática, pues sencillamente deja de tener algún fundamento, porque si se deseca la Orinoquía, muere la Amazonía. Esos han sido mis grandes aportes en relación con el gobierno nacional. Como se dan cuenta, evidentemente tienen un trabajo de mucha filigrana desde el punto de vista conceptual, técnico, político y financiero. Por supuesto, también todo lo demás que sabemos hacer, la movilización, y estar pendiente de garantizar que la gente en Bogotá se salga a las calles a defender las reformas sociales, pues lo hacemos.
lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, lo sabemos hacer. Pero para mí el mayor reto y la mayor satisfacción es haber entendido que estamos en una condición de gobierno y que eso implica meterle el diente a la experticia del ejercicio de la administración pública. Y ese es un llamado general a los compañeros que nos están viendo, para que entendamos que esa es nuestra gran responsabilidad y nuestro gran deber. Y que eso nos implica estudiar a fondo el tema de la administración pública para hacer gobiernos realmente eficaces, eficientes y que obviamente beneficien los propósitos éticos que nos hemos trazado en el plan de gobierno o en el plan de desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida. Dejo ahí. La compañera o el compañero que le quiera hacer alguna pregunta, el compañero José, levanta la mano y la hace. Los compañeros de Bogotá son los llamados a hacer las preguntas. Si no hay quien pregunte, quiero hacer una pregunta que desde mi ignorancia, ¿cómo son los ríos voladores? Muy bien. Esa cosa es muy importante. Tiene que ver con esa capacidad, digamos, de absorción de la selva amazónica, de la cuenca de la Orinoquía. Tiene que ver exactamente con lo que técnicamente se denomina el ciclo del agua. Entonces, en ese mar enorme, inmenso y maravilloso de selvas sustentadas por tupidas arboledas, en el ciclo del agua, uno de los elementos importantes tiene que ver con las lluvias. Y las lluvias, en el caso de la selva amazónica y de la cuenca de la Orinoquía, son almacenadas. Entonces, esas cargas acuíferas gigantescas, se quedan en la atmósfera. Y los vientos terminan convirtiendo esas gigantescas cantidades de recursos acuíferos que están concentrados en esas estepas gigantescas de selvas tupidas, de millones de árboles, pues entonces están ahí, son, digamos, esponjas naturales del agua que se va concentrando allí a partir de la gestión, del ciclo de la gestión del agua, en este caso las lluvias quedan concentradas allí, pero no se quedan allí, porque viene toda la dinámica poderosa de la fuerza de los vientos que convierten estos ríos en ríos voladores, que terminan exactamente llegando a concentrarse en la región andina. Es una maravilla y es lo que estamos justamente poniendo en riesgo con esa idea de construirle un mercado de 12 millones de personas para que el señor Carlos Slim cometa el mayor estropicio contra la riqueza y, por supuesto, altere profundamente la estructura ecológica principal de la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca. Tiene la palabra, Bueno. Enrique de Bucaramanga. Muchas gracias, Mauricio. Un saludo especial, compañero Cuesta, y a todos. De verdad que, pues, ¿qué más decir que agradecer esa magistral explicación y ese llamado de atención muy válido para personas que aspiren o aspiremos a los cargos de elección popular, de control político, para el estudio profundo del quehacer de cada región, de cada ciudad? Inquietante lo que usted nombra sobre región metropolitana de Bogotá. Inquietante y de verdad que valoro mucho la lucha, la pelea que usted ha dado, el aporte que usted ha dado en esta defensa. Agradezco también, compañero Eliezer, creo que no está, su voz de aliento y su voz de solidaridad con motivo de la muerte de mi hermano. Eso era todo. Agradecer y el saludo para todos. Muy amable. Gracias. Gracias, Enrique. Sigue la compañera Mirna. Mirna Rojas Niño. Rojas Clavijo.
Buenas tardes, buenas noches más bien. ¿Sí me están escuchando? Sí, nítido, Perfecto. Mirna, siga, continúe. Bueno, yo quería preguntarte, bueno, porque yo no estoy manejando, conozco Chingaza, conozco el problema de Chile, por ejemplo, con todas esas represas que secaron los Andes y que ha generado mucha sequía, o sea, ha incentivado toda esa vaina de fuego y de incendios que han habido, pero quería preguntarte, lo de la región metropolitana es que piensan ampliarlo hacia la sabana, ¿no es cierto? Esa es la cuestión. Ya lo ampliaron. Lamentablemente perdimos la Querían pelea como en el Consejo. anexar, porque mira, yo te cuento, es que pues en todos estos municipios, yo tengo en Tocancipá un apartamento, pero en todos esos municipios, o sea, están que construyen de una manera tenaz, o sea, como si vivieran, incluso hay tanta sobreoferta ahí que los apartamentos están desocupados y los que estamos tenemos ahí algo, yo tengo ahí, lo hice por una inversión para ahorrar y me ha tocado pues arrendar muy barato porque es tanta la sobreoferta que, o sea, por ejemplo en Tocancipá, los habitantes naturales de Tocancipá, todos tenían casa, o sea, tienen sus casas. Entonces, la cuestión es que yo veo que cada día construyen más y más. Cada vez que voy a Tocancipá, hay, mejor dicho, un boom de construcción que creo que también hay, porque sin darme cuenta, te estoy contando cosas muy personales, pero es que de ahí me doy cuenta de cosas. Cuando yo pagué mi primer millón de pesos ahí, o sea, cuando uno hace el abono Ujú. para eh, yo se lo compré a Urbanza. Después ya cuando empecé a pagar e iba a la sede principal de ellos, que queda en la 116 creo que es, me di cuenta que eso era de paramilitares, que eso es de Uribe. Entonces, pero también sospeché de algo que alguien me dijo, y es que ahí están construyendo y construyendo porque esos son lo que ellos están lavando de lo de agroingreso seguro, ¿sí? Sería bueno que ustedes Sí, investigaran claro. eso, ¿sí? Que investigaran ese aspecto porque, y además que frenara, no sé cómo se puede hacer ese freno de construcción tan masiva que está abarcando todos esos municipios, Tocancipá, em, está Zipaquirá, el otro que queda cerca, el que es, Chía, Cajicá, sí, Cota. todos esos. Bueno, Cota ya se unió con Suba, yo vivo en Suba. Cota está unido Y en se han Suba. dado procesos violentos de conurbación. No se ha unido, digamos, en términos jurídicos y administrativos, pero ya, como usted bien lo dice, ya hay una conectividad Ya, total. ya ni siquiera se separan visualmente. O sea, no hay nada ahí que los Esa es separe. la diferencia. El gran Entonces, lío va a ser justamente el tema del agua, ¿no? Porque usted que está viviendo o tiene sus inversiones por allí, por la zona de la Sabana Norte, encuentra, como lo decía hace 2 días, hicimos nuevamente un debate sobre la región metropolitana. El énfasis fundamental mío, el énfasis fundamental que yo hice en la ponencia negativa fue advertir que íbamos camino de cometer el mayor ecocidio en el país, que era el ecocidio para acabar la sabana Bogotá con Dinamarca, y que iban a meter un asentamiento humano de 12 millones de personas nuevas sin saber de dónde viene el agua. Y dicho y hecho, no es porque uno sea ni agorero, ni brujo, ni hechicero, porque le hemos metido el diente al estudio. En noviembre, por ejemplo, una sequía de un mes en Zipaquirá, en la tierra del presidente de la República, una sequía de un mes completo. Y ahora le correspondió el turno a comienzos del año 23 a Cajicá,
en donde, entre otras cosas, el presidente Petro tuvo su casa con la primera esposa que tuvo, con Mariluz, allí, y ya la sequía fue de 20 días, y esto se va a seguir prolongando. Y esto solamente se podrá resolver por la vía de la violencia, de la maniobra ecológica, de forzar por segunda vez en una maniobra que se denomina técnicamente trasvasar los recursos hídricos de la cuenca de la Orinoquía a unos costos ambientales gigantescos, porque para garantizarle el negocio a Carlos Slim vamos a terminar matando la Amazonía. Mire esa dimensión tan profundamente compleja de la ecosistemicidad. O sea, si sacamos agua de la Orinoquía, ¿por qué va a terminar matando la Amazonía? Por los niveles de conectividad hídrica y ecológica que hay entre la Orinoquía y la Amazonía. Tal manera que esa es la situación en la que estamos allí. Evidentemente, eso es una lucha política fundamental, porque como se lo decíamos en los debates sucesivos que hemos hecho allí, que es un poco la lógica que aprendimos de las luchas sociales en Santander, ahora que vi al compañero Ducuara, cuando la gente de los movimientos sociales en Santander nos enseñaron que en los tiempos de cambio climático la gente no come oro, sino que toma agua, totalmente asociado, entre otras cosas, a la política definida por la FAO en materia de soberanía alimentaria. Nada más absolutamente impresionante que lo que descubrimos de la mano del presidente Petro. Ahora con el tema del bienestar familiar. No es que el bienestar familiar, por ejemplo, en el gobierno de Petro, no entregara las raciones de bienestarina. Simplemente que si hay un funcionario que no entiende que la nutrición de un niño no depende exclusivamente de llenarle el estómago de bienestarina, sino que lo primero que tiene que preguntarse es ¿y qué tipo de agua está consumiendo? No, señores. Los niños se seguían muriendo a pesar de que les llenaban el estómago de bienestarina, pero seguían consumiendo agua envenenada. Entonces, lo primero que le dice Petro a la exdirectora, que ya no lo es, Concha Baracaldo, es garantice que el ICF otorga agua potable a los niños y no se van a seguir muriendo. Bueno, ese es el reto en el que estamos ahora nosotros. Preguntarnos en la región metropolitana si vamos a terminar comiendo cemento con esas fastuosas y suntuosas edificaciones que van a construir a lo largo de todo el corredor de la sabana de Cundinamarca, que es una figura estratégicamente concebida en la Ley 99 como un eje estratégico que es objeto de protección especial por parte de la Ley 99 y del Estado colombiano. Entonces nos vamos a ver enfrentados a tener poco lo que pasa en lo que llaman Anapoima. Anapoima es considerado como uno de los lugares con el mejor clima del mundo entero. Entonces allá compran las élites, no solamente bogotanas, las cachacas y rolas, los santos, los Pérez, etcétera. Los llaman Puerto Canas, Puerto Arruga también. Están los chinos comprando allá. Tienen el mejor clima del mundo, dicen. Dicen que eso es uno de los argumentos comerciales. Dicen que es uno de los los mejores climas del mundo entero. No tienen agua. Mientras nosotros resolvamos el tema del agua, aquí por la sabana de Cundinamarca van a construir gigantescas edificaciones suntuosas todas ellas, y sin el agua, ¿qué? Y todo, además, hay que decirlo, que ha sido de las cosas nefastas de esta administración de Claudia López, que no ha hecho otra cosa que gobernar con la matriz política urbanística de Peñalosa. Ella se opuso en campaña a que construyeran Transmilenio por la avenida 68. No fue sino que llegara y lo que hizo fue construir Transmilenio por la 68. Luego dijo públicamente, por encima de mi cadáver se va a construir Transmilenio por la séptima. Va a construir Transmilenio por la séptima. Luego, en una situación vergonzante realmente,
tomó la decisión de demoler San Juan de Dios. Entonces, en este caso, la región metropolitana está pensada también fundamentalmente para permitir que se desarrolle todo el proceso radical de construcción de Transmilenio sobre la sabana de Cundinamarca. Ya se habla, eso fue una de mis denuncias portentosas, que se está pensando en la construcción de Transmilenio Bogotá-Facatativá y luego Bogotá-Zipaquirá. Y detrás de la apertura de las troncales de Transmilenio viene la locomotora de la construcción a llenar de cemento la sabana de Bogotá, Cundinamarca, que entre otras cosas, desde el punto de vista político, ha sido una de las banderas de Petro, no ahora. Yo recordaba la historia cuando Petro me invitó por primera vez a trabajar con él, siendo representante de la Cámara de Cundinamarca. El mayor debate que él se dio en esa Cámara del año 90 hasta el 94 fue exactamente la lucha por evitar que el proceso de la conurbación promovido por la industria de la construcción, que está en manos de los Fernández de Soto, Aníbal Fernández, pues Guillermo Fernández de Soto, se comiera y se engullera exactamente esos predios y esos terrenos que son tan fundamentales y tan determinantes para el equilibrio ecosistémico en tiempos de cambio climático. Sí, Alejandro de Sousa tiene la palabra. Gracias, Mauricio, y gracias, José. Quería saludarlo, hermano, y bueno, no mucha carreta ni nada, solamente darle las gracias por esa ilustración, compa, y por ese gran trabajo que usted hace en la capital, hermano. Aquí desde Santander seguimos mucho ese trabajo que usted hace, compa, y de verdad que es un trabajo meritorio. Hoy usted donde está, es de esos compas que uno tiene que admirar por donde sea. Entonces, compa, realmente, José, la buena, felicitarlo por su trabajo y por esa gran ilustración que nos das, no solamente hoy en este acertado o acertada invitación que hace Mauricio a través de la certeza del amor para con nosotros, traer una persona, un compañero nuestro, para que nos dilucide el tema de la relación con el gobierno nacional, del que nosotros, hoy que somos gobierno, muchos desconocemos el alcance de lo que eso significa, y realmente su aporte, compa, veo sus debates en el consejo, hermano, y ahí hay una enseñanza muy buena, compa. Nosotros quienes hemos estado acá en el tema del consejo del municipio y todo este cuento, hermano, realmente tenemos mucho que seguir aprendiendo de usted, compañero, y nada, felicitarlo, compa, un abrazo, y de pronto una petición, sí, nosotros en la región, los compas, después de la dejación de armas, pues llegamos a estos municipios y montamos el cuento de la asociación, trabajar con la Junta de Acción Comunal, bueno, todo ese trabajo social que aprendimos de la herencia, pues, que nos dejó Afranio, y todo este cuento, hermano, que seguimos a través de usted y de otros compañeros. Pues, hermano, tenemos hoy la necesidad, que somos gobierno, tenemos la necesidad de tener a alguien que en Bogotá, porque en la región estamos, compañero José, uno tiene que ser sincero, en la región estamos desprotegidos de la dirigencia nacional. O sea, es lamentable, uno tiene que decirlo. Hay compas que dicen, uy, hermano, eso, el agua, la ropa sucia se lava en casa. Pues sí, lamentablemente tiene que a veces ser así, pero uno también tiene que decir las cosas. Aquí los dirigentes que salieron por el pacto histórico, los que han salido por Colombia Humana y todo este cuento que uno ha apoyado, compañero, pues llegan a sus cargos parlamentarios y nos dejan a nosotros aquí a la deriva. Mire, de marzo ya vamos a cumplir un año de las elecciones y no tenemos la presencia absoluta de un representante del Congreso, que salen electos por nosotros, por los votos y el trabajo nuestro, compañero José, y no vienen a la región. Hoy es difícil pensar en el 2023, en octubre de este año, pensar en esas curules que tenemos que llegar para poder ser poder, para llegar a ser poder. Hoy somos gobierno, pero queremos ser poder. Y que usted nos enseñe y nos enseña a otros compañeros, hoy tenemos gobierno, pero no tenemos el poder. Y el poder tenemos que aspirar a tenerlo en octubre.
llegar a esos consejos, a esas alcaldías, pero lamentablemente estamos huérfanos de dirigencia, compa. Yo sí quería de pronto rogarle el favor, compañero, que usted sea como esa persona que lleve ese mensaje, que lo suelte allá al interior donde usted se mueve, para que realmente le llegue algo allá a los dirigentes nacionales, que en las regiones estamos huérfanos, aquí carecemos, salen elegidos y no vuelven, compa. Eso fue lo que acabó con nuestra Alianza Democrática M19. Esa parte de eso lo acabó. Y hoy nuestra Colombia humana va por el mismo hilo, si no le paramos bolas. Entonces, compa, a usted sí mi respeto, compa, porque lo sigo, valga la redundancia, muy seguido. Y veo sus debates, José, y usted es ese ejemplo a seguir, compañero. Realmente mi respeto y mi admiración, compa. Un abracito, José. Gracias. Abrazo, mi hermano, muchísimas gracias, y en lo que yo pueda colaborar voy a recoger este mensaje y lo voy a transmitir a la dirección de Colombia Humana. ¿En qué municipio está usted? Río Negro, Santander, José. Río Negro. Cuente con eso, mi hermano. Vale, José, un abrazo, hermano. Discúlpeme, José, Liliana. me adhiero totalmente. Discúlpeme, Mauricio, me adhiero totalmente a lo que acaba de decir de Sousa. Totalmente abandonados acá de la dirigencia parlamentaria, Senado, Cámara, nada, no tenemos nada aquí. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Enrique. Liliana, la pregunta, ¿cuál es? Gracias, Mauricio. A ver, pues vuelvo y es que me quedó sonando mucho el tema porque realmente el tema ambiental es fundamental para nuestra vida. O sea, nosotros de qué nos sirve todo si no tenemos vida. Y creo que pues en eso, a eso hay que prestarle mucha atención. La pregunta mía es, ¿en qué punto de esa, pues por decirlo así, pelea o esa lucha para ir en contra de ese ecocidio tan impresionante del que usted nos habla y que me ha dejado impresionada porque pues yo he sido muy amante de, pues como de los temas ambientales, soy periodista y estoy en el Cauca. Entonces, quisiera saber en qué punto de, pues como de esa lucha va, o sea, hay cosas que ya se volvieron irreversibles, pero ¿qué podemos hacer? ¿O qué se puede hacer para frenar? Es la pregunta mía. ¿Todavía se puede hacer algo o ya se salió totalmente de las manos? Bueno, jurídicamente, pues ya se fue aprobado exactamente en el Congreso de la República, en el Congreso del gobierno de Duque. Fue motivo de una reforma constitucional y luego de un desarrollo legal, es decir, los mercaderes de la muerte se movieron muy rápido en ese cuatrenio entre el 18 y el 22. Sacaron reforma constitucional de la mano de un personaje siniestro de Cambio Radical de Bogotá, justamente. Y luego, no solamente contentos con la reforma constitucional, porque tenían que modificar la Constitución del 91 para permitir esta situación. Luego se dieron la tarea también muy rápidamente de aprobar el paquete legislativo de desarrollo legal de la reforma constitucional. También que ahí fue donde jugó un papel muy importante el senador Petro. Ahora tienen un inconveniente, porque tienen entonces el edificio jurídico a su favor y el edificio político-administrativo a su favor, porque la región metropolitana ya es un hecho. Pero ahí sí, como diría el Chapulín Colorado, no contaban con nuestra astucia. Hoy el gobierno nacional está en manos de Petro, del presidente Petro. Y entonces Minambiente, que es el que va a conceder las licencias de construcción y va a fijar, digamos, los lineamientos políticos para la construcción de vivienda allí, va a ser muy cuidadosa en proteger la estructura ecológica principal de la ciudad. Más bien, de la estructura ecológica principal de la sabana de Cundinamarca. Y del otro lado, tenemos una ministra de Ambiente que es de Colombia Humana, que además jugó un papel importante en todo este debate en la lucha contra la región metropolitana. De tal manera que por lo pronto tendríamos
motivo suficiente para estar tranquilos en este cuatrenio. Necesitamos avanzar, también seguramente una reforma constitucional en el Congreso de la República, para devolver exactamente al estado original de la Constitución del 91, que en el artículo 323 de la Constitución Política Colombiana sí preveía justamente la metropolización, pero democrática. Es que aquí... José, se te apagó el micrófono. El micrófono, José. Micrófono. Parece que se fue todo. Ahora sí me están escuchando. Ahora sí, ya otra vez. Bueno, entonces lo que les decía es que tenemos ahora mismo un periodo de 4 años en donde efectivamente se va a poder defender toda la estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá, Cundinamarca, porque tenemos ministra de Ambiente y tenemos Ministerio de Hábitat, de Vivienda, y tenemos el gobierno de Petro, que tiene muy claro eso, pues porque fue el que peleó en el Congreso de la República contra la reforma constitucional y el desarrollo legal de la 2199. Y ahora lo que hay que hacer también para volver exactamente al estado original es que la bancada progresista en el Congreso adelante un proceso de reversa con otra reforma constitucional para que se recupere el estado original del proceso, que en la Constitución del 91 prevé que efectivamente Bogotá sí puede adelantar un proceso de metropolización, pero ese sí democrático, consultando al pueblo. Es que es una de las cosas más absurdas de este proceso de metropolización, y es que mediante un decreto la señora alcaldesa Claudia López y el señor gobernador de Cundinamarca crearon el edificio político administrativo del gobierno, entre otras cosas un gobierno corporativo. Ustedes saben, por ejemplo, que ese gobierno corporativo tiene presencia de Pro Bogotá, que son los constructores, y no tiene presencia de los ambientalistas. Entonces, evidentemente, sí hay que buscar herramientas de metropolización que gobierne, digamos, todos los componentes y los asuntos de administración pública, justamente con lo que decía la compañera. ¿Cuál es la diferencia entre Suba y Cota? Cota es Cundinamarca, Suba es Bogotá. Pues ninguna, ya están conurbados. Se necesitan herramientas, pero democráticas, inspiradas fundamentalmente en garantizar el ordenamiento del territorio alrededor del agua, como lo mandata justamente el fenómeno de crisis climática que ve el país. Bueno, compañeros. Gracias, compañero, y muy buena explicación, y ojalá que pues se pueda reversar todo ese macabro ecocidio y pues que se pueda dejar como amarrado de tal manera que este cuatrenio se aproveche al máximo y que luego pues no puedan ellos retomar y volver otra vez a coger impulso, porque eso sería terrible. Lidia, démosle la palabra a Jaime, que José se va a ir. Jaime, tiene la palabra. Jaime Montañez. No, yo quería ver. Callado que estoy. ¿Aló? Sí, la pregunta, ¿cuál es, Jaime? A ver, un saludo, gracias Mauricio por darme la oportunidad, y un saludo muy especial a José Cuesta. Hace años no nos vemos, un abrazo. Te habla Jaime Montañez desde Bucaramanga. Hola José, yo quería comentar lo siguiente, me uno a las palabras de los compañeros anteriores que hablaron acerca de los senadores que fueron elegidos por el pacto histórico. Están un poquito alejados. Yo aspiro de que ellos corrijan el rumbo, de que no nos vayan a dejar solos. Ahorita tenemos un problema grande en Santander, y es que tenemos unas organizaciones populares de vivienda, y todo eso que salió en el Plan Nacional de Desarrollo se lo dejaron todo al Partido Liberal, a ese programa que viene implementando de Mi Casa Ya, que es una cuestión de que los subsidios se los regalan a las grandes constructoras y a la banca.
Nosotros no queremos que eso sea porque eso es muy parecido a lo del UPAC. Yo fui fundador del UPAC, de la asociación que luchó contra el UPAC en Santander, y fueron muchas las viviendas que se perdieron por eso. Y la plata, ¿quién la cogía? La banca. Y así va a pasar ahorita con mi casa ya, porque un salario mínimo no da para pagar un subsidio, una cuota de 500, 600 mil pesos. Yo creo que José, usted que ha sido un guerrero como hemos sido todos, yo vengo desde el año 74 peleando con el M, y usted que también está ahora ya arriba, a ver qué puede hacer por nosotros. Pues lamentablemente los senadores que tenemos pues no le han parado bola. Yo pienso que más adelante ellos tienen que darse cuenta de que el pueblo santanderiano está ahorita peleando solo, pero para eso estamos con ellos. Le cuento, José, en el año 84, cuando mataron a Toledo Plata, yo fundé un barrio que se llamó Carlos Toledo Plata con 261 viviendas. Eso lo hicimos sin tener en Santander ni un representante, ni un senador, mucho menos presidente. Ahorita tenemos representantes, tenemos senadores, tenemos presidentes y estamos chuecos. Estamos como si no tuviéramos nada. Entonces yo pienso que es la hora de arreglar el camino. Si nosotros, Petro fundó el barrio en Zipaquirá, él fue de los que me enseñó a fundar un barrio aquí en Santander, en Mario Lozada, que también fundó el barrio de La Paz. Y nosotros pensamos y queremos que no se siga metiendo con mi casa ya, porque eso es entregarle el subsidio a la banca y quebrar al pobre colombiano que sueña con esa ilusión de tener una vivienda. José Cuesta, ayúdenos en esto. Yo te pido el favor a nombre de los santanderianos que nos dé la manita. Mire a ver cómo lo hacemos más adelantico. Yo le propongo lo siguiente, compañero. Todo, venga, Es que José, me parece que un tenemos que momentico. buscar... No, pero para ir dando respuestas muy concretas La de lo de pregunta Jaime. van relacionadas con el tema, compañero. José tiene la palabra. Sí, no, digamos, para no dejar cabos sueltos, yo le diría, hermano, a los compañeros que necesitan, porque veo que es un tema de gestiones con el gobierno nacional. Yo estoy aquí en Bogotá, y entonces con el mayor gusto, cuando venga una delegación, puede hablar conmigo ahí en el Consejo de la Ciudad y buscamos la manera que algún funcionario de los ministerios correspondientes, donde quieren ustedes formular las inquietudes frente al tema que señalaron, por ejemplo, el tema de mi casa allá, pues le abrimos un espacio para que el Ministerio de Hábitat, bueno, de Vivienda, los atienda. Ese me parece que es como el mecanismo concreto. Digamos que yo no tengo ningún inconveniente en servir de puente para esas solicitudes. ¿Cómo le agradezco, José, hombre? Esa es la voz que necesitamos. La mano ayuda. La mano y un compañero que nos diga, aquí cuentan conmigo. Gracias, José. Un abrazo. De paso, quiero decirles que ustedes me pueden encontrar a mí muy fácilmente en la oficina 205, que es la oficina del concejal José Cuesta de Colombia Humana, es la oficina de ustedes. Llegan allá y hacemos con el equipo de trabajo las gestiones necesarias y los contactos para que lo reciban las entidades del ministerio correspondiente. Finalmente, este es nuestro gobierno, tenemos que aprovecharlo al máximo para ese tipo de demandas que tienen que ser conocidas por ellos, demandas sociales bien importantes. Listo. Bien. Con Patricia cerramos el ciclo, José, y nos despedimos. Bueno, primero, felicitar a José por su constancia y su permanente lucha con un ideal que siempre lo ha tenido en la mente y en el corazón. Entonces, más que felicitarlo, reconocerlo, lo que ha hecho, que va más allá de una felicitación. Y tengo una pregunta, José, ¿cómo se ve la próxima alcaldía de Bogotá? ¿Cómo la ves desde ahí, lo que está pasando a nivel nacional, las dificultades que tenemos dentro de la Colombia Humana con el pacto histórico? ¿Cómo y por fuera, no? ¿Cómo es la posibilidad de la próxima alcaldía? Bueno, yo estoy convencido que de cara a lo que nosotros hemos fijado como un eje estratégico, que es la perdurabilidad de este proyecto político en el gobierno,
para todos los efectos de lograr que efectivamente eso se vuelva perdurable en el tiempo. Este proyecto político de la transformación social requiere ineluctablemente ganar Bogotá, al igual que tenemos que ganar Medellín y al igual que tenemos que ganar Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Así de elemental, pero evidentemente la joya de la corona es Bogotá, Distrito Capital. Yo estoy convencido que nosotros como pacto histórico y particularmente como tenemos grandes posibilidades de llegar a recuperar la alcaldía para un gobierno profundamente comprometido con las necesidades humanas. En ese sentido, ese es el reto. Yo estoy convencido, lo sé de buena fuente, que para el presidente Petro esa es una tarea fundamental. Digamos, entender que necesitamos recuperar Bogotá con un gobierno que recupere, entre otras cosas, las claves de la gobernanza de la Bogotá humana. Un gobierno que recupere la educación pública de calidad, que garantice no solamente cobertura, sino garantizar que esos modelos educativos vayan construyendo nuevas formas de conciencia y nuevas formas culturales desde el punto de vista pedagógico, que necesitamos volver a recuperar la conducción de las empresas públicas del Distrito Capital, tan de capa caída con esta administración que está terminando de Claudia López, no lo puedo creer. Por ejemplo, que estuvo a punto de, con su decisión atrabiliaria de expedir el presupuesto del año 23 mediante decreto, terminó incorporando ahí, metidito ahí, solapadamente, una cápita dentro del decreto que terminó enajenando el 9% de las acciones de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, que es la corona, la joya de la corona en Bogotá, a tal punto que la dejó ahí, en el límite, en el 51%. Entonces, mientras, por ejemplo, en Barranquilla, la AAA va a ser el 100% de capital público, esta alcaldesa, que se supone que su marca era la lucha contra la corrupción, le entregó en precios leoninos, en costos leoninos, la empresa más importante que tiene el Distrito Capital. Y por supuesto, en ese mismo orden de ideas, es recuperar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, también a punto de ser privatizada por esta administración. Es decir, tenemos que volver a la administración del Distrito Capital, no solamente por el proyecto estratégico del gobierno de Petro y la perdurabilidad de este proyecto hacia adelante en forma democrática, sino también porque es que la gente lo necesita. Bogotá está viviendo el hambre. Aquí hay un fenómeno de hambre en las periferias de la ciudad y es inconcebible con un presupuesto anual de 34 billones de pesos que Bogotá y el Distrito Capital rebrote la enfermedad social del hambre, cuando entre otras cosas, los cuestionamientos severos que hemos hecho nosotros es que toma determinaciones exclusivamente con ese mega presupuesto que tiene año por año, 34 billones de pesos, los pone solamente al servicio de Transmilenio. Transmilenio nos cuesta a nosotros cada año 3 billones de pesos que salen de los bolsillos de los bogotanos para que funcione y que termine solamente beneficiando y lucrando a los consorcios privados que hacen la operación, que eso sí se maman en el mejor sentido de la palabra, 200.000 millones de pesos en utilidades. Pero ¿cómo no va a ser así si nosotros a un pueblo le estamos financiando el negocio privado a unos vagabundos que se llevan la torta de las utilidades de Transmilenio, mientras el Distrito Capital, que lo pone todo, sigue entregándole año por año 3 billones de pesos? Y mientras tanto, los niños y las niñas de los sectores populares de estrato 0, 1 y 2 realmente pasando hambre, y no tiene ningún sentido que se dilapiden los recursos del presupuesto público de esa forma. José, Bueno, nos regalas un minutico, un segundo. Le pido a todos y a todas que prendan la cámara, por favor.
Es que José, usted más que yo, más que varios que estamos aquí, usted fue más... Mauricio. Un momentico, Dilson, ya voy. ¿Usted va a hacer alguna pregunta, Dilson? Pues de pronto no pregunta, pero sí de pronto quería dar como un aporte y una sugerencia. Si es cortico, Dilson, tiene la palabra. Tiene la palabra, Dilson. Gracias, Mauricio. Yo escuché atentamente los últimos dos temas que trataron porque entré un poquito tarde. El uno, el problema ambiental, y el otro, el del subsidio de vivienda. En el problema ambiental, Mauricio, usted que vive aquí en Cali conmigo, antes yo soy docente de institución educativa de Dagua, docente público, y vivo en Cali. Para los que no me conocen, a los otros compañeros que hablaron antes tampoco los distingo mucho, pero si están en este grupo, pues hacemos parte de, digamos, del mismo pensamiento. Y la preocupación mía es de acá de Cali, la construcción que se realiza por allá por los lados de Pance, que Pance tradicionalmente ha sido el sitio de recreación del pueblo. Y eso para allá ya no es tan recreativo por las mega construcciones que están haciendo. Algo así como lo que citó la compañera de Bogotá. Y el otro casito que quería citar es lo del el subsidio de vivienda, que vuelve a ser lo del UPAC. Nuestra familia fue perjudicada por el UPAC. Mi papá perdió una casa de esas. Entonces, la sugerencia que yo he hecho en todos los grupos es que pues hay que fortalecer una banca pública, y para fortalecer esa banca pública, yo la sugerencia que he hecho es que nuestro presidente, la nómina de todos los empleados oficiales sea trasladada a esa banca pública para fortalecer esa banca pública, y a través de esa banca pública pues sea la financiación de todos los proyectos. Creo yo que es, bueno, eso lo he sugerido en todos los ambientes donde he estado, de compartir esa idea. Ustedes que de pronto están allá más cerquita en Bogotá, pues para que me trasladen esa sugerencia. Gracias. Gracias, Dilson. Ok. Solicito que prendan la cámara todos y todas, porque el compañero Fernando, José, para hacer lo que siempre hacemos en la escuela. Ustedes ya saben que... Es que yo hacía rato no entraba a estas reuniones y se me olvidó dónde es que prende la cámara. Soy banguero, Guillermo. Tranquilo, Guillermo. Necesitamos escuchar su aplauso. José, aquí nosotros los hombres y mujeres del M y los amigos del M que están aquí, en agradecimiento le ofrecemos a usted este aplauso. José, ¿por qué ese aplauso? Porque con eso le queremos decir gracias por acompañar este esfuerzo que se llama Escuela de Formación Política Germán Rojas Niño, y que el primer objetivo es aprender, recoger elementos para defender el gobierno del cambio. Y usted, yo sé que es un guardián de ese gobierno. Entonces, José, muchas gracias por habernos brindado estos minutos, y estos hombres y mujeres lo escucharon y hoy aprendimos algo más. Gracias, José. Mauricio, gracias, y gracias a todas y a todos. Un abrazo. Ahí nos encontramos en la frecuencia del corazón, que finalmente lo que nos hace vivir permanentemente alrededor del espíritu del M19. Un abrazo para todos. Gracias. Quedan varios temas muy importantes que sería rico, Mauricio, si él puede regresar para ahondar sobre algún tema específico, como el del medio ambiente, o también lo de Transmilenio. Me parece tremendo, porque eso creo que hay que prestarle atención, y sería muy bueno una segunda visita a este medio.
Listo. Gracias. Entonces, José, muchas gracias. Un abrazo. A todas y a todos, buenas noches. Nos vemos Buenas en noches. 8 días. Y los hombres, para que estén pendientes, vamos a celebrar el Día de la Mujer, que para nosotros los hombres y la mujer Buenas noches, Mauricio. era una Quiero fecha comentarles importante. algo antes de que terminemos, porfa. Un momentico, por favor. En la fecha del 8 de marzo era una fecha muy importante. José, si levanta la mano, confirma lo que estoy diciendo. Siempre conmemoramos el Día de la Mujer. Entonces, en la escuela el próximo sábado vamos a ver la celebración, la conmemoración del Día de la Mujer desde un punto de vista de los indígenas. Entonces, gracias a todos y a todas. Porfa, un comentario.